doctrina. No es solamente un versículo aislado por ahí, sino que es una doctrina. ¿Conoces la parábola de los talentos? Acá aparece, ¿no es cierto? En una cita. Cuando habla de calidad, Mateo 25, 14 al 30, ahí habla de los talentos. El Señor dijo, yo dejé para que multipliquen los talentos. Y el que no multiplicó, el que lo enterró, ¿qué pasó? Fue dura. Entonces, supóngase usted que es algo, y muchos cristianos se conforman con eso, está bien, pero dice acá que será salvo como por fuego. ¿Cómo es ese tema? Realmente la va a ver de cerca. Entonces, nosotros debemos aspirar a que en este tribunal podamos decir que Dios nos diga a nosotros ¿qué nos va a decir el Señor acá? Está escrito también. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Entra el gozo del Señor. Y ahí salís por otra puerta y va directamente a la presencia de Dios para disfrutar por la eternidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso, como sabía decir un viejito pastor, dice, de lo único que nos recibimos aquí en la tierra es de siervo inútil. Sí. Porque un poco eso también nos va a decir el Señor, siervo inútil. Sí, bueno, pero ha sido fiel en lo poco. ¿En qué hemos sido fieles en lo poco? En que hemos hecho la obra de Cristo. Por eso a veces nosotros decimos, pastor, es dura la obra, es dura las misiones, ¿sí? ¿Qué dura que es? Guillermo Cari tuvo 7 años en la India y ganó una sola alma para Cristo. Aquí en Córdoba, ahora ya falleció él, creo que está su señora, era el matrimonio Guevara, ¿sí? Salió a misiones. Él es, para que ustedes más o menos se den una idea, ellos son los consuegros de Juan Masalica. La hija de ella está casada con Pipo Masalica, que están de misioneros en Alemania, y ellos fueron de misioneros a Marruecos. Así que cuando volvieron, como lo conocía, incluso hizo algunas materias conmigo ahí en el Jeruel antes de irse, y lo invitamos a cenar con mi esposa y estuvimos charlando. Y él tuvo cuatro salvos. Marruecos es un país que persigue a los cristianos ferozmente, ¿sí? Y él tenía 4, y encima uno en cada ciudad. Así que tenés que viajar para hacerle un discipulado a uno de una ciudad a otra. En 20 años. Inclusive en la iglesia católica, una sola, todas las sinagogas, una sola iglesia católica. Tuve la suerte de conocer Marruecos. Increíble la cultura. Increíble. ¿Sí? Así que incluso perseguidos. Los chicos de Escríe también estuvieron en Marruecos, y ellos no podían fijar un lugar de reunión, tenían que moverlo siempre, y ellos contaban una anécdota de cómo Dios los cuidó, porque fueron a una reunión y estacionaron el auto a 2 cuadras atrás, porque tenían lugar de estacionar, y entonces vino la policía y había identificado el auto de ellos, y entraron en las casas que estaban ahí cerca, y cuando sintieron el alboroto, entonces escaparon todos. Así se vive ahí. Entonces es duro, no se habla de la cantidad, pero tenemos que entender que tenemos que tener un sentir de que debemos predicar a Cristo y debemos ganar almas para Cristo. Amén. ¿Qué decía Pablo? Ay de mí si no predico el Evangelio. Si no predico me muero, dice. Y él no se quedaba quieto.
A veces nosotros cometemos un error como pastores, estamos predicándole 20 años a las mismas personas. No sé si esa es toda la voluntad de Dios. De hecho que debemos tener siempre la idea de que tenemos que predicar a más personas. Estaba hablando con una chica que es amiga de mi hija, algunos la conocen, estuvo el año pasado especialmente colaborando acá conmigo en el seminario, y acá hay un pueblito cerquita que se llama Losada, si no me equivoco. ¿La conoces? Bueno, si no hay casi testimonio ahí, y está acá nomás, te va en el ómnibus de línea. La iglesia tiene que volver a evangelizar, falta poco para que Cristo venga. Amén. Debemos levantar obreros para enviarlo. Amén. 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 La iglesia crece así, Amén. no solamente porque hacemos mejor trabajo en el lugar donde estamos, sino que a veces tenemos que pensar. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, hablemos de nosotros? Tenemos todas las iglesias amontonadas acá en Córdoba. Yo tengo iglesias cada 12 cuadras. Y salí, como te digo, a un lugar donde puedo ir con el ómnibus de línea. Porque creo que es pasando Guiñazo, un poquito más allá, y ya no hay testimonio. Los años están en 60 cuadras. Exactamente. Eso por ahí, sí, sé que por ahí. 45. Exacto. Claro, la que viene de Río Cerro. ¿El 45 va? No, la ruta 40. No llega. Ah, Llega el Sarmiento, vaya. Ah, bien. Entonces, viste, no hace falta irse a la China. Hoy está acá en el lado del borde, ¿no? ¿Mm? Amén. Hay muchas necesidades Sí, cerca nuestro. cierto. Que abramos los ojos. Y el que se anime a hacer eso va a tener premio acá arriba. Amén. 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 Gloria a Dios. El que siembra abundantemente Abundantemente, sí. y el que siembra escasamente, Escasamente. así es. Yo a veces siento, digo, Señor, quizá tengo que salir de nuevo. Madre mía. Así es. Gloria a Dios. Que Dios nos guíe y que abramos nuestro corazón. Hay un problema que tenemos todos. Todos somos tendientes a eso. Queremos ganar almas, pero queremos que sea por acá para que vengan acá. Y a veces no es así. Vino un pastor de Buenos Aires, ahora se me fue el nombre, pero él era discípulo del pastor Reyes. El pastor Reyes fue un carpintero muy conocido en Buenos Aires porque hacía obras muy finas con Tommy Hick. Él estaba enfermo y se convirtió con Tommy Hick, y entonces hizo la famosa iglesia de Olivos, que por mucho tiempo era una de las iglesias más grandes de Buenos Aires, de más o menos unos 3.000 miembros. Un viejito, o sea, yo lo conocí cuando era yo un viejito, pero él dejó su lugar, su empresa, y se puso a predicar a Cristo. Y empezó a venir un joven, y ese joven tenía un espíritu evangelístico tremendo. Y entonces se iba a Constitución, que Constitución a Olivo es lejos, y ahí predicaba el evangelio con un megáfono y la gente se acercaba. Entonces después, este chico también tenía una empresa, después se adquirió un colectivo. Entonces él predicaba y le decía: ¿cuántos quieren ir a la iglesia? Yo los invito a acá, y se iba y llegaba con el colectivo lleno. Así que un día lo llamó el pastor y le dijo: mira, hacete tu iglesia, dice, ¿para qué te venís desde allá hasta acá? Y se hizo su iglesia, y también su iglesia empezó a crecer, y la verdad es que Dios lo bendijo mucho. Gloria a Dios, que el Señor nos dé ese espíritu. Creo que tenemos que llegar al tiempo de querer salir del templo y empezar a predicar. Estamos en una iglesia que todavía no se ha predicado a Cristo.
la mayoría no conoce al Señor, ¿sí? Dicen que somos el 10%, que somos el 15%, yo que sé, en algunos lugares puede subir un poquito más, pero para una ciudad tan grande como esta todavía hay mucho para evangelizar. Así que hágalo, que el Señor te va a bendecir. Amén. Aleluya. Entonces, ¿sí? Hay una calidad de obras, hay una cantidad, tenemos que redimir bien el tiempo, ¿sí? Y también, fíjese lo que dice 2 de Juan, capítulo 8, porque la palabra de Dios habla. A veces hay versículos que no los descubrimos hasta que realmente Dios nos empieza a hablar. En 2 de Juan, esa pequeña epístola chiquitita ahí que no dice qué se puede sacar de acá, en el versículo 8, mire lo que dice el apóstol Juan: mirad vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Aleluya. Hermano querido, allá el Señor te va a premiar, porque galardón es eso, es un premio, ¿sí? Por tu trabajo, por tu dedicación, por lo que diste para Dios, no solamente para vos mismo, sino para ganar almas para Cristo. De hecho que la mayoría estamos en eso, ¿no es cierto? Oremos para que el Señor nos dé más fuerza, no se desanimen, ¿sí? No se desanimen, porque a veces se cierra una puerta, pero Dios abre otra. Amén. Amén. Y Dios quiere que siempre tengamos ese deseo de servir a Dios y ganar esas almas para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, esta línea escatológica pone aquí algo que muchos no tienen en cuenta, de hecho que ni salen en los gráficos, pero es real. En ese tiempo nosotros vamos a estar ahí, y obviamente, vuelvo a repetir, no es porque Dios nos va a desechar como hijos, no porque vamos a caer al infierno, pero sí, posiblemente, creo que todos nosotros vamos a decir cómo no hice algo más para el Señor, porque ahí, cuando estemos ahí, nos vamos a dar cuenta que la casa, el auto, el dinero, la ropa, todo lo que a veces nos gastamos toda la vida haciendo aquí, no va a estar ahí. Ahí no va a estar. Y ahí el valor, el tesoro, va a ser, ¿sí?, la obra de Cristo. Cuando el Señor dijo que no hagamos tesoro aquí abajo, sino ¿dónde tenemos que hacer tesoro? En los cielos. Está hablando de eso. Está hablando de esas piedras preciosas que Dios quiere poner en tu regazo, en tu mano, para decirte: esto te corresponde por el trabajo que hiciste, que fuiste fiel. Amén. Qué lindo va a ser, ¿no? Amén. Recibir eso del Señor. Todo vamos a recibir si nos consagramos al Señor. Por eso a veces miramos tanto los problemas, las piedras que tenemos acá, la gente que nos traiciona, que nos abandona, que esto, que el otro. Hermano querido, no baje los brazos, no baje los brazos. Amén. Amén. Yo tengo varias experiencias que Dios me ha mostrado. Había un chico que cuando yo era joven conocía a su papá. Su papá era pastor, no voy a decir ni dónde ni nada, acá en Córdoba. Y él cayó en pecado, se desarmó toda la familia, un desastre. Así que él tenía 3 hijos varones, y uno de ellos, que era el que más conocía, lo llevé conmigo. Prácticamente vivía en la iglesia, pero prácticamente lo crié yo. Propio de lo que pasó, no andaba bien. La verdad que no andaba bien. Yo siempre lo hablaba, lo aconsejaba, pero la verdad es que me costaba mucho. Un buen día desapareció. Se fue. Le perdí el rastro, no sabía dónde andaba. La iglesia nuestra era de la Asamblea de Dios, de la Unión de la Asamblea de Dios, y después me entero que él se fue a una iglesia de la Iglesia de Dios, ¿sí?
y resulta que ahora es pastor. Me pedía amistad ahí por Facebook, y yo digo, mira vos, Danielito, pastor. Está pelado, parece más viejo que yo, pero tiene la edad de mi hijo. Mi hijo también está pelado. Entonces, yo digo, a veces uno piensa que hace el trabajo en vano, y de hecho que hay muchos que he invertido tiempo y hasta lo he llevado a vivir, sí, alimentarlo y todo eso, y bueno, y después no siguieron el camino, pero este chico realmente me sorprendió. Por eso digo que cuando estás predicando y hablando, vos no sabes el resultado. Vos estás poniendo la semilla y el Señor la hace crecer en los corazones. Así que no se desanimen. Amén. No se desanimen. Gloria a Dios. Dios tiene un propósito que va más allá de nuestra mirada. Nosotros somos muy pragmáticos, muy materialistas. Medimos la iglesia por los asistentes que tenemos. Gloria a Dios. Tuve otro caso, por ejemplo, de un matrimonio que hace 40 años. Yo empecé en Argüello, fueron uno de los primeros que empezó a venir a la iglesia. Y estando ahí un par de añitos, en aquel tiempo se iban más para Estados Unidos que para Europa. Así que un buen día me dicen, nos vamos a Estados Unidos. Se fueron a Estados Unidos, 40 años. Y ahora lo tenemos ahí en las reuniones, está escuchando la palabra, porque dice, pasan los años, pero dice, para mí usted sigue siendo mi pastor. Así que por eso yo digo que la obra no es lo que vos ves, sino cuando sembrás tenés que sembrar por fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que tengas muchos frutos y el Señor te va a recompensar. Amén. Gloria a Dios. Esto es parte de la escatología y vamos a estar ahí y no vas a estar nervioso porque no viene una condena, no viene un reproche, no viene un juicio, sino que sencillamente vas a ser evaluado y vas a ser premiado. Y tenemos que tener confianza que quien nos va a juzgar es nuestro amado Señor, y Él es amor, Él es misericordia, y Él nos va a bendecir siempre. ¿Puede decir amén? Aleluya, gloria a Dios, amén. Vamos a ver un poquito entonces ahora el gráfico que está dando vuelta a la hoja, que habla directamente del Apocalipsis. Nosotros en acontecimientos finales no estudiamos Apocalipsis, ¿está bien? No puede ser que en un par de horas digamos que sabemos Apocalipsis. Estamos haciendo, si se puede decir, un resumen de lo que contiene Apocalipsis y cómo está relacionado con esta línea escatológica que debemos aprender muy bien para poder hablar de esto y saber cómo se van desarrollando los acontecimientos. Amén. Gloria a Dios. El libro de Apocalipsis, primero que todo, no es cronológico. Eso tiene que tenerlo claro porque si no se va a perder. ¿Sí? Hay acontecimientos que suceden antes que otros y están puestos uno en un capítulo, por ejemplo, un capítulo 6, ¿sí? Está después que el capítulo 9, por ejemplo. O el capítulo 13 habla de la tribulación, el capítulo 17 habla de la tribulación y el 13 habla de la gran tribulación que viene después. Digo esto porque muchos que quieren entenderlo así, como si fuera que la página 1 es lo primero que pasa y la página 22 es lo último que pasa, y si bien hay algo así, pero en el medio hay eventos que están uno antes que otro. ¿Está bien? Básicamente, ¿sí? El Apocalipsis está bien desarrollado en lo que es el tiempo con el cual se desarrolla. Hay una enseñanza escatológica también. ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? No te vas a perder, ¿no es cierto? Que tiene que ver con lo que se llama las 70 semanas de Daniel. ¿Cuántos conocen
¿Cuántos conocen las 70 semanas de Daniel? ¿Cuántos han escuchado algo de eso? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Levanten la mano, ¿quién sabe? ¿O tienen, muy bien? ¿O tienen conocimiento, aunque sea un conocimiento así nomás? Así es. ¿Ok? Entonces, las 70 semanas de Daniel es un desarrollo de tiempo que dice el profeta Daniel que va a ocurrir, ¿sí? Que es el trato de Dios con Israel. Y la iglesia no es Israel. Dios tiene un trato con Israel diferente que la iglesia. Entonces, ¿cómo comienza las 70 semanas de Daniel? ¿Sí? Las 70 semanas de Daniel van desde que Ciro decide de que se vuelvan a edificar el templo hasta que el Señor es muerto a las afueras de la ciudad, como dice el profeta Daniel. ¿Está bien? Entonces, usted de aquí saca una cuenta que si va desde aquí hasta aquí, ¿sí? Ya los teólogos han hecho todo ese trabajo, yo voy a ir directamente, se han cumplido 69 semanas. Estas 69 semanas de Daniel no son 7 días, sino que son 7 años, ¿sí? Cada semana es 7 años. Entonces, contando desde que Ciro manda primero a Esdras, después a Nehemías para empezar a reedificar el templo, comienza este reloj para Israel, ¿sí? Pasan los 400 años de silencio, fíjense acá. Esto más o menos en el año 600 y pico, y cuando llega acá, contando 7 años, se llega a que hay 69, entonces falta una semana. Entonces, esa semana, ¿sí?, se va a volver a cumplir en los 7 años de la tribulación. Por eso, Apocalipsis relata la semana 70, que es el trato y el juicio de Dios sobre Israel. Amén. Está interrumpida con el tiempo de gracia. Este es el tiempo de gracia, desde la crucifixión hasta el rapto, ¿sí? Es el tiempo de gracia, el tiempo de la iglesia, el tiempo de los gentiles, como le querrás llamar. Está interrumpido. Pero los teólogos dicen, se han cumplido 69 y Daniel habla de 70. ¿Dónde está la semana 70? Son los 7 años de Apocalipsis, de la tribulación, a partir del rapto. ¿Estamos de acuerdo? Con eso vos sacás, ¿sí?, que el tiempo de la tribulación, ¿sí?, del Apocalipsis son 7 años. ¿Está bien? ¿Cómo se divide entonces los 3 años y medio? Como sale acá en el gráfico, y los otros 3 años y medio. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis dice que, ya te busco dónde, permítanme que lo encuentre, en el capítulo 13, ¿sí? En el capítulo 13, versículo 5, ponelo Gaby, 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, está hablando del anticristo, ¿sí? Y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. 42 meses. 42 meses. Muy bien, si tenés una calculadora, 3 años y medio. sale justo 3 años y medio. Quiere decir entonces, de ahí se saca que si a la mitad, como dice el profeta Daniel, el anticristo hará pacto con las naciones y con Israel, justo a la mitad, y se le da 42 meses, quiere decir que se le acaba en 42 meses, es cuando se cumplen, ¿no es cierto?, los 7 años. Entonces, si esta es la semana 70, le decimos que es 7 años. Y si al anticristo se le dio poder por 42 meses, traducido en años, son justo, si querés agarrar una calculadora y dividir, entonces, y te va a dar justo 3 años y medio. De ahí sale el tiempo, que es, ¿ok? Entonces se divide en este término tribulación y gran tribulación, lo pone la iglesia, no está en la Biblia, pero sí se deduce que a partir de
la manifestación del anticristo empezará un tiempo mucho más duro todavía. ¿Puede decir amén a eso? Amén. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? Quiero que vayamos despacio, pero quiero que lo entiendan. Si tienen alguna duda con relación a lo que he dicho, pregúntame. ¿Sí? ¿Está clarito? ¿Tan claro está? Sí. La clase pasada había dicho que eran 3 años y medio de día y 3 años y medio de noche. No recuerdo haber dicho eso. Ay, He dicho que no es así. No, son 3 años y medio de tribulación que se va grabando y entonces los últimos 3 años y medio se le llama la gran tribulación. Pero este cálculo está sacado con la Biblia. O sea, este cálculo, que son 7 años y a los 3 años y medio, Dios permite que se levante este tipo y le da un poder superior por 42 meses, ¿sí? Entonces vos ahí deducís, y ahí sacás la cuenta. Entonces, por la semana 70 de Daniel, sabemos que son 7 años. Y los 42 meses son 3 años y medio, quiere decir de acá a acá, justo la mitad. ¿Está bien? Por eso acá vos ves en el gráfico que está. Lo tenés ahí ese fulano que sale ahí abriendo los brazos así, es el anticristo y está justo a la mitad. ¿Amén? ¿Ok? Mientras se va desarrollando los juicios de Dios que comienzan, acá está el juicio de los sellos, el juicio de las trompetas y el juicio de las copas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algo? Ok. Cada juicio cada sello que se saca del rollo es un juicio. Y así va. Y después que termina eso, con el 7º sello, comienza la primera trompeta. ¿Está bien? No nos metemos en Apocalipsis. Mire, para estudiar Apocalipsis necesitamos varios meses y estar sentados y con mucho material para hacerlo así. Pero esto es al menos para que vos tengas una idea. Vuelvo a repetir, el concepto del seminario nuestro esto no es una universidad cristiana, es un seminario, como ustedes verán, para que nosotros nos iniciemos y para que, si usted quiere seguir estudiando, puede saber, si sabe esto, puede saber de qué se trata el asunto. No sé si me entienden. Porque ¿cuál es el problema principal que tienen hoy incluso los pastores? Que tenemos los pastores, ¿sí? Que no enseñamos Apocalipsis, o nosotros no estudiamos Apocalipsis porque lo encontramos muy difícil de interpretar. Entonces, por eso a veces no sabemos nada. Y bien, hay teólogos que se han especializado en Apocalipsis y lo han hecho toda la vida. Han escrito libros y todo eso. Ni yo mismo me siento competente como para decir, soy una autoridad para enseñarle todos los detalles del Apocalipsis. ¿Está bien? El Apocalipsis empieza los primeros 3 capítulos con mensajes a las iglesias, que también algunos dicen que van cubriendo el tiempo de la iglesia. Entonces, la iglesia de Éfeso sería la primera iglesia, ¿sí?, después del final de la era apostólica, es decir, cuando se termina de escribir el canon y se termina de morir el último de los apóstoles, la iglesia inmediata sería la de Éfeso, por sus características. Tiene todo bien, salvo que habían perdido el primer amor. Entonces, si ustedes recuperan eso, porque todo lo demás está bien. ¿Ok? Y así va. Después vienen iglesias como, por ejemplo, la iglesia de Esmirna, que es la que sigue, que habla de las 10 persecuciones romanas. Por eso dice que estará ella postrada por 10 años. Esos 10 años postrada estará las tremendas y horribles persecuciones romanas, ¿no?, que nosotros lo único que nos queda a nivel folclórico, que nos acordamos bien, incluso hasta porque hemos visto alguna película o algo,
que son los famosos circos romanos, donde llevaban los cristianos para hacer un espectáculo horrible, pero eso era, se puede decir, una partecita de todo lo que hicieron con relación a la iglesia cristiana. Los cristianos fueron perseguidos como ratas, por eso yo estuve a punto de conocer las catacumbas en Roma, estaba allá en Italia, pero no me alcanzó. La iglesia tuvo que hacerse subterránea, imagínense, para que llegue a eso, hacer una ciudad subterránea para vivir ahí. Las catacumbas tenían hasta cementerios, o sea, hasta los enterraban ahí abajo. Todo eso era propio de la persecución tremenda que había de los romanos, por eso aquí, sí, aquí está la iglesia de Esmirna que abarca eso. Dice en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, tener tribulación por 10 días. Estos 10 días son las 10 persecuciones que hicieron los césares romanos, no solamente uno, sino varios de ellos, ¿sí? Entonces, todo esto refleja la iglesia esa, la iglesia de los mártires cristianos a causa de la persecución terrible que hicieron los romanos. De paso les cuento algo para que aprendan algo más. El libro a los hebreos, ¿sí?, que de hecho no dice cuál es el autor, que tiene también por eso el hecho de que posiblemente la iglesia primitiva sí sabía quién lo había escrito, otros lo deducen, dicen no fue Pablo, otros dicen no fue Bernabé, no importa eso, pero habla de que hay que ser fiel y que no tienen que volverse atrás. ¿Por qué? Porque en el tiempo de esta persecución, aquí que está simbolizada, es un símbolo, ¿no es cierto?, deducido, aparte del mensaje a una iglesia que estaba en una ciudad de Esmirna, se saca esa conclusión que también habla de un tiempo de la iglesia sobre la tierra. ¿Está bien? Entonces, los césares iban en contra de los cristianos, pero no así de los judíos. Entonces, algunos decían que no eran cristianos, sino que eran judíos. Y por eso Pablo los reprende, o sea, el escritor de los hebreos los reprende y le dice que eso no está bien delante de Dios. ¿Está bien? Y después sigue así, ¿no? Y va cada cosa en su tiempo, no vamos a estudiarlo a fondo, pero por ejemplo, llegamos a la sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, que está en el capítulo 3, desde el versículo 7 al 13. Esta iglesia, por ejemplo, es una iglesia que no tiene reprensión alguna, porque en todas dice que están bien lo que hacen, pero tengo contra ti esto y esto y esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando habla de Jezabel, se refiere quizás al culto a María, por ejemplo, y entonces va dando símbolos de eso. Dice, yo esto tengo contra vos, por ejemplo, pero en la iglesia de Filadelfia no hay reprensiones. Entonces se le llama la iglesia de los avivamientos, es decir, los tiempos de avivamiento de los siglos XVII, XVIII y XIX, ¿sí?, y principio del XX. Y entonces llegamos a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, el último mensaje de Apocalipsis a una iglesia, a alguien que está en la tierra como iglesia todavía, sí, que habla de lo que sería nuestra iglesia. Y la verdad que nosotros tenemos muy buenas características como la iglesia de la Odisea, porque dice que se creían ricos, pero eres pobre, ¿no?, miserable, desnudo. Entonces dice que aconseja que compremos oro refrigerado en fuego, es decir, que busquemos la llenura y el poder del Espíritu Santo otra vez, que hemos perdido. Y es la única iglesia donde él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, como diciendo, son los últimos y los estoy llamando. ¿Amén? Y en el capítulo 4 ya no se menciona, de ahí al final de Apocalipsis ya no se menciona más la palabra iglesia. Y algunos creen que aquí al principio del capítulo 4, en el versículo 1, ¿sí?,
ponelo Gaby, dice que cuando terminan los mensajes a las 7 iglesias, en el capítulo 4 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y eso sí se toma como que es el rapto, es decir, de pronto la iglesia se despide de la tierra, ya no hay más mensaje para las iglesias, se abre la puerta del cielo y ahí los creyentes en Cristo son raptados, y a partir de ahí, en el capítulo 4 empieza a desarrollar cómo es la presencia de Dios, cómo es el cielo, donde está Dios y están los ancianos, y habla de ese trono tremendo. Versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto de esmeralda, etcétera, etcétera. Y entonces aquí nos da una figura de cómo es el recinto donde está Dios y donde están los 24 ancianos. ¿Amén? Que algunos deducen que pueden ser las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento y los otros 12, los 12 discípulos del Señor. Pero eso es, bueno, hay que tener en cuenta esto, hermano, que hay cosas que son directamente explícitas y otras que uno puede deducir. Por eso yo digo, a veces, no es doctrina, esto es lo que muchos estudiosos suponen que es, porque no está mal decir, se supone que es eso. ¿De dónde salen estos 24 ancianos? Bueno, algunos dicen que son ellos. ¿Está bien? Y entonces, en el capítulo 5 empieza a desarrollarse un conflicto que dicen que de pronto la tierra iba a tener juicios, y entonces había un libro ahí, dice, ¿quién puede venir a abrir ese libro? Y nadie era digno, no Dios, pero digo, los que estaban ahí en la misma presencia de Dios, nadie se sintió digno de abrir ese libro, y de pronto apareció, ¿no es cierto?, el Cordero de Dios. Amén. Versículo 6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro en la mano derecha que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Aquí obviamente que habla de Jesús. Y él dice que tenía la autoridad para abrir ese libro. Y a partir de eso comienzan, ¿no es cierto?, lo que vos ves ahí, eso son los 7 sellos, que son los primeros 7 juicios de Dios. Amén. En estos primeros 7 juicios de Dios están lo que nosotros conocemos como los jinetes del Apocalipsis. ¿Sí? Entonces empieza con el caballo blanco, después viene el segundo sello, ¿sí? Dice un caballo bermejo, después el tercer sello, estoy en el capítulo 6, ¿sí? Versículo 5, había el tercer sello, y hoy que decía, y miré un caballo negro, ¿sí? Y después el próximo sello, ¿sí? El cuarto, era un caballo amarillo, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Que habla de juicios de Dios, que son soltados los famosos jinetes del Apocalipsis. ¿Quién escuchó eso? ¿Cierto? Se han usado para tantas cosas, tantos cuentos y cosas, pero son reales, están acá. Amén. Vamos a dejar de lado el caballo blanco, ¿sí? Para el último. Dice el versículo 2 que abrió el primer sello, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Eso lo dejamos de lado. Lo voy a decir al último. Versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, o sea, un caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Es decir, habla de guerra, ¿sí? De guerras. Amén. ¿Ya estamos en la hora para el mate? Ok. Después dice,
una vez que fue soltado este caballo para traer guerra a la tierra, versículo 6, y oí una voz que decía, de los cuales 2 libres, etcétera, etcétera. A ver, espera. No, en el versículo 5, perdón. El tercer sello dice que era un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y entonces habla de que vendría hambre en la tierra. Amén. Después, cuando abrió el cuarto sello, dice, miré un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Amén. Esos son los jinetes, los famosos jinetes del Apocalipsis. Ahora bien, hay una teología, sí, que es muy, muy interesante, no es tan antigua, que los teólogos más modernos están diciendo que los caballos, los jinetes del Apocalipsis fueron soltados, son soltados y serán soltados. ¿Está bien? Lo que varía es la intensidad. A partir de que la iglesia fue iglesia, empezaron las guerras, las persecuciones, ¿sí? Los cristianos fueron perseguidos, pasaron por tribulaciones, y así, como les contaba recién, los mismos romanos empezaron a perseguir la iglesia de manera sangrienta, y así fue hasta el día de hoy. Lo que sucede es que de aquí a futuro vamos a ver que cada vez se va incrementando más. Lo mismo aquellas señales que el Señor da en Mateo capítulo 24, que habla de guerra, rumores de guerra, hambre, pestes y terremotos, también ya vienen aconteciendo. Pero van a seguir aconteciendo y la intensidad va a ser mayor. Y una vez que se produzca el rapto, ¿sí?, entonces las dimensiones van a ser tremendas. Por eso acá habla de que serán eliminadas la tercera parte de la humanidad, que las 2/3 partes de las aguas de los ríos se contaminarán y serán imbebibles, serán amargas y todas esas cosas, ¿sí? Eso también ayuda a la teología que habla de que la iglesia no puede estar en la tribulación, porque si no, no quedaríamos ninguno. Amén. Esa es la verdad, ¿sí? Y Dios no nos llama para sufrir, y Dios no nos llama para que nosotros tengamos una ayuda, ¿sí? Una ayuda del Señor, de que nos va a tener como en una burbuja, etcétera, etcétera, sino que directamente la palabra nos enseña otra cosa, nos enseña que somos salvos de la ira. Fíjense, por ejemplo, Gaby, ¿podés poner un versículo? Primera Tesalonicenses 5:9. ¿Qué dice Primera Tesalonicenses 5:9? Sí, te esperamos. ¿Cómo? No sé por qué no sale. No sabe por qué no sale. Se quemaron los papeles computados. Ok, Primera Tesalonicenses 5:9. ¿Alguien lo quiere buscar? Sí. Otro busque Romanos 5:9. Y otro busque Primera Tesalonicenses 1:10. ¿Qué dice Romanos 5:9? Sí, no sé si me equivoqué en Primera Tesalonicenses, espérate. Romanos 5:9 estoy seguro. 5:9 está bien. ¿Sí? Dale. Sí, lo leo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos 5:9. Amén. ¿Qué dice? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira. Ahora, Apocalipsis dice claramente que el tiempo de la tribulación es la manifestación de la ira de Dios. Y acá no dice que vamos a ser guardados, sino que dice que somos salvos. Por lo tanto, la manera de ser salvos es salir de este mundo. Amén.
Es la manera, no hay otra. Primera Tesalonicenses 1:10 es otra referencia que nos va a ayudar a entender que aquellos que defienden la doctrina de que la iglesia pasará por la tribulación es un poco loca, porque realmente es un juicio tremendo, ¿sí? Mueren de a millones con los juicios de Dios. Por ejemplo, cuando cae el ajenjo, cuando cae el meteorito al océano, muere un montón de gente, mueren todos los peces del mar. O sea, va a ser un caos, ¿no? Realmente es otra dispensación. La dispensación de Apocalipsis es otra dispensación que no está para nosotros, para la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y así continúa Apocalipsis hasta llegar, ¿sí? ¿Alguien preguntó algo? Y así continúa Apocalipsis hasta llegar al final, ¿sí? Donde habla de que cada vez los juicios van a ser más fuertes y más determinantes, y especialmente los juicios de las copas, que es posterior a la manifestación del anticristo. ¿Cómo va terminando los juicios? Termina en que el anticristo, viendo todo lo que está pasando, decide ir en contra de los que quedan de los judíos. Los judíos están en Jerusalén, y entonces él despliega todos sus ejércitos en el valle de Israelón, o lo que se llama Armagedón. Ustedes van a entonces entender un poco lo que estoy hablando, que es la última gran batalla donde el anticristo empieza a ganar. O sea, él empieza a ir cada vez haciendo retroceder más al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que otra vez va a ser el protagonista. Como te dije, la semana 70 Dios vuelve a tratar con Israel, ¿sí? Los 144.000 son los predicadores del Apocalipsis. ¿Sí? La unción va a estar sobre Israel otra vez. Así va a ser. ¿Sí? Va a haber, ¿por qué? Porque va a haber muchos judíos, hasta al día de hoy hay un montón de judíos que creen en Jesús. ¿Sí? Entonces, y cuando suceda lo que suceda, cuando el Señor venga por primera vez en las nubes y comience el rapto, para nosotros va a ser el fin, para ellos va a ser el comienzo, porque ellos lo van a ver a Jesús en el aire. No van a ser raptados, pero sí van a ser otra vez, ¿sí?, bendecidos por la presencia y el respaldo de Dios sobre sus vidas. Por eso Zacarías dice en el capítulo 12 que cuando vean al que traspasaron, o sea, tienen que ser judíos, porque quienes traspasaron al Señor Jesús fueron los judíos. Dice, cuando vean al que traspasaron, el más débil, el más pequeño de ellos será como David. Entonces volverá otra vez el pueblo de Dios a ser lo que fue en el Antiguo Testamento. Ellos son los que van a estar luchando al final contra el anticristo. ¿Cómo vos estás viendo ahora? Es muy similar a lo que está viendo ahora. Por esto esta guerra de Israel contra sus enemigos, ¿sí?, que son 7, no son uno solo, no son solamente los de Gaza, ¿no?, sino que son 7 y son poderosísimos, como el caso de Irán. Van a estar así, solos contra todos los ejércitos del anticristo. Y empezarán a ver que van perdiendo. Entonces, la palabra de Dios enseña que ellos irán retrocediendo y se encerrarán en Jerusalén. Cuando se encierren en Jerusalén, el anticristo comenzará a invadir Jerusalén, y la palabra dice claramente que cuando llegue a la mitad, entonces clamarán y Dios hará un cambio geográfico ahí. Hará un zanjón, ¿sí?, como una zanja enorme que va a cruzar todo Jerusalén y que va directamente al Monte de los Olivos. Y cuando todos clamen, dice que ahí el Señor definitivamente vendrá, y esa será la segunda venida del Señor, que vendrá y pondrá los pies en el Monte de los Olivos. Tengan en cuenta eso. Cuando el Señor venga a raptar a la iglesia, no toca la tierra, sino que estará en el aire. Y lo dice claramente. ¿Sí? ¿Está bien eso? Mateo 24, ¿sí? La señal del Hijo del Hombre en el aire, y entonces desde ahí del aire enviará a sus ángeles y tomarán los escogidos y iremos con él en el aire. Perfecto. La segunda vez, sí, él pondrá
los pies en el monte de los olivos y dijo, a partir de aquí yo soy el que voy a reinar. Y Dios va a traer su reino a la tierra por 1000 años y el centro del reino estará en Jerusalén. Él reinando ahí. Amén. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Amén. Entonces ahí estamos. Nosotros y el resto, los que fueron arrebatados, vuelven con él. Ahí dice, y vienen con sus santos. Sí, no sé por eso. Sí, pero se puede interpretar de dos formas. Creo yo que sí. Supóngase que nosotros todos vamos, ¿no? ¿Cuántos están seguros que se van con Cristo? Aleluya. Muy bien. Pasamos el tribunal de Cristo y zafamos, como decimos. ¿Sí? Amén. Aunque sea humeando. Estamos parte de ese tremendo pueblo que va a tener, que va a ser muy grande, hermano. ¿Por qué? Porque al contar con la resurrección de los muertos, ¿sí? Van a estar todos. El Señor lo dijo proféticamente, vendrán de los confines de la tierra y se sentarán ¿con quién? ¿Con quién se sentarán? Vendrán y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces quiere decir que desde allá para acá van a estar todos resucitados. Si usted suma todas las generaciones de allá, los que son en Cristo, ¿te imaginas? Cientos de años, miles de años, todos ellos resucitados a un mismo tiempo, no es un pueblito. Por eso yo una vez le dije a los testigos, ¿cómo ustedes piensan que el cielo va a haber solamente 144.000? Si Villa María tiene el doble. La palabra dice claramente, ¿no es cierto? Vendrán de toda lengua, nación y raza y serán como las arenas del mar. Y vendrán cantando y será como el rugir de muchas aguas, entrando en el cielo. Entonces, realmente va a ser un pueblo muy numeroso. Pero el Señor tiene también un ejército muy numeroso de ángeles. Es posible que nosotros, supongamos que nosotros estamos ahí, está el tío Pablo, Pedro, Juancito, nosotros, aleluya, estamos todos ahí y venimos con Cristo a la tierra. Lo que sí es seguro porque Dios lo dice, que en el milenio nos pondrá para juzgar las naciones. Así que Américo va a ser el gobernador de Córdoba, el otro va a ser, y así en cada pueblo, en cada ciudad, todo ahí, todo, y nosotros vamos a gobernar, porque va a ser el reino del Señor en la tierra. Eso sí está claro. Yo considero, sí, yo nunca agarré un arma, así que acá, Américo, a ver, hasta ahora está haciendo, ¿no? Pero lo que no agarramos nunca un arma, ¿qué vamos a hacer ahí con el Armagedón? Digo, es una forma, una broma, ¿no? Pero sinceramente no sé. Pero él dice que vendrá, en un lado dice que viene con sus miles de ángeles y otros dicen que con los santos. Entonces, que sí vamos a venir a la tierra, vamos a venir a la tierra. Después de estar en el tribunal de Cristo y estar ahí en los aires, sí, vamos a venir a la tierra. Para después ascender al cielo nuevo y tierra nueva y estar ahí. Pero, tanto como que vamos a pelear contra el anticristo, bueno, quizás el Señor dice, vayan y oren, y yo con mi ejército voy a vencer el anticristo. Pero la verdad es que sí, en alguna manera vamos a ser protagonistas. Qué precioso, ¿no? Gloria a Dios, tenga fe, que el Señor va a estar ahí, reinando para siempre. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tomamos el mate cocido y después seguimos. Amén.